En un universo diferente, encima de una torre que reposaba en el cielo, se encontraba el dios de la tierra mirando hacia las nubes. A su lado, su fiel asistente, Mr. Popo, no podía ocultar la seriedad en su rostro mientras dirigía una pregunta. Kamisama, ¿confías realmente en que Goku se encuentra bien? Preguntó Mr. Popo, su voz llena de aprensión. La idea de que el mundo que conocían pudiera caer bajo el dominio de la reencarnación de Piccolo Daimao, era algo que no podían permitirse. Kamisama suspiró pesadamente, desviando la mirada de las nubes y posándola en su leal asistente. Sí, Mr. Popo, confío en que Goku esté bien. Respondió Kamisama con solemnidad. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos a los que se expone. Aunque posee un poder innato extraordinario, su dependencia constante del brazalete ha debilitado considerablemente su potencial. Si continúa confiando en exceso en ese artefacto, podría poner en peligro su propia vida y, con ello, la salvación de nuestro mundo. El dios del mundo apretó con firmeza el bastón que sostenía en su mano, transmitiendo con ese gesto su determinación y compromiso con la tarea que les había sido encomendada. Era plenamente consciente de la creciente inquietud que embargaba a su asistente, y comprendía a la perfección la razón tras su preocupación. Era crucial encontrar un equilibrio entre la confianza en Son Goku y la necesidad de protegerlo de sus propias limitaciones. Horas después, de nuevo en ese universo arruinado y lleno de infectados. En las afueras de la ciudad, nos encontramos en un bosque que parecería normal. El canto de los pájaros y el susurro del viento agitando las hojas de los árboles y arbustos llenaban el ambiente de tranquilidad. Pero este momento de serenidad se vio interrumpido por unos pasos apresurados que resonaban en el silencio. Alguien estaba corriendo. «Papá. Papá», llamó una voz femenina con evidente preocupación, repitiendo el nombre una y otra vez. La dueña de esa voz era Abby Anderson, una joven. Su cabello rubio oscuro, y sus ojos verdes oscuros reflejaban determinación. Vestía una camisa de un color que oscilaba entre el fucsia y el café, pantalones militares, botas y una mochila grande colgada en sus hombros. Abby soltó un suspiro de cansancio al no obtener respuesta. Sabía muy bien cómo era su padre y lo infantil que podía llegar a comportarse. ¿Escaparse sin previo aviso solo para explorar? Esa era una travesura que ella misma solía hacer, no un adulto. Regresando a la realidad, Abby decidió continuar buscando. Conocía el terreno y a su padre, así que empezó a explorar en busca de pistas. Pronto encontró algunas huellas cerca de unos sanitarios. Las pisadas parecían dirigirse hacia una puerta. Abby se acercó a la puerta con la intención de abrirla, pero se encontró con que estaba cerrada con llave. Pero aún no se dio por vencida y decidió buscar otra entrada. Entró en uno de los sanitarios, pero lamentablemente no encontró nada útil. No obstante, se percató de una ventana y decidió romperla con una botella. Con la ventana hecha añicos, Abby se dispuso a pasar por allí y se encontró en un espacio cerrado por rejas, aunque había un contenedor de basura en su interior. Tras meditar rápido, se le ocurrió una idea: mover el contenedor de basura para alcanzar el techo de los sanitarios. Decidida, se acercó al contenedor de basura, pero justo antes de moverlo, notó que había una moneda encima. Abby la recogió y la guardó, sabiendo que a su padre le encantaba coleccionar monedas. Tal vez eso le recordaba el mundo antiguo. Ahora sí, Abby se esforzó por mover el contenedor de basura hasta colocarlo cerca de la pared. Una vez en su sitio, subió al contenedor y luego al techo de los sanitarios. Una vez allí arriba, se asomó al borde del techo y saltó. Pero para su mala suerte, cayó justo en un charco de lodo, dejando su ropa completamente embarrada. De repente, se escucharon pasos acercándose. Al parecer, el sonido de la caída había llamado mucho la atención. «¿Ah?», preguntó una voz masculina. Cuando la persona llegó al lugar, se reveló que era Jerry Anderson, el padre de Abby. Era un hombre de unos 40 años, rubio, con una camisa de manga larga color café debajo de una chaqueta gris, pantalones de mezclilla y un fusil descansando en su hombro. «Parece que te ensuciaste un poco, cariño», dijo con tono burlón al ver la situación de su hija. «¿Tú también?», respondió con calma. «¿Dónde?», preguntó confundido, mirándose a sí mismo. «Ahí», respondió lanzándole un poco de lodo a su padre. Jerry soltó una risa, pero se detuvo al ver la mirada de su hija, que claramente no estaba contenta. Eso lo puso un poco nervioso, ya que sabía que se avecinaba un sermón. «¿Podrías dejar de escaparte? Te guste o no, todos se preocupan por tu seguridad», regañó Abby con tono firme. «El bosque es seguro», declaró Jerry, sin ver ningún problema.
Papá. Lo llamó, aún manteniendo su tono de reprimenda. Odiaba cuando su padre se comportaba así. Abby. Ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles, en cualquier momento dará a luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo, pidió Jerry con suma sinceridad y preocupación, insinuando que había algo o alguien importante al que se refería. Abby negó con la cabeza, frustrada por la insistencia infantil de su padre. A veces parecía un niño en lugar de un adulto. Tras reflexionar un momento sobre la solicitud de Jerry, Abby llegó a una conclusión. Que sea rápido. Ordenó Abby con un suspiro resignado. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. Dijo Jerry de manera divertida mientras comenzaba a caminar, siendo seguido por su hija. El trayecto transcurrió sin complicaciones. El bosque parecía estar completamente libre de infectados. Padre e hija disfrutaban de la caminata, conversando sobre trivialidades y mencionando a una persona que parecía ser un interés romántico de Abby. Después de unos minutos, llegaron a lo que parecía ser la entrada de un zoológico, continuando su búsqueda de pistas. Papá. Encontré algo. Anunció Abby al mirar un trozo de carne amorfa. Jerry se acercó a su hija y observó la pieza con sorpresa. ¡Santo Dios! Ya dio a luz, declaró Jerry con tono preocupado. De repente, un extraño sonido resonó en el lugar. Jerry reconoció de inmediato ese sonido. Es ella. Vamos. Ordenó Jerry mientras se preparaba con su rifle por si acaso. Abby hizo lo mismo, pero ella llevaba un arma más pequeña. Padre e hija se dirigieron hacia el origen de aquel extraño sonido. No pasaron ni 5 minutos cuando llegaron justo al lugar donde el sonido había surgido. Para su sorpresa, no estaba muy lejos. Regresando al presente, ambos observaron con asombro y preocupación cómo el ruido provenía de una cebra atrapada en un enrejado de alambre de púas, lo cual provocaba que se desangrara. Por Dios, tenemos que liberarla, declaró Jerry con profunda preocupación. Con cautela, Jerry se acercó lentamente al animal, tratando de no espantarlo y empeorar su situación. Una vez junto a la cebra, Jerry intentó liberarla rápidamente sujetando el alambre con sus manos, pero las púas estaban profundamente incrustadas en su cuerpo. La cebra, sintiendo dolor, se agitó desesperadamente en un intento por liberarse. ¡Maldición! Abby, toma esto. Yo la sostendré, tú corta el alambre, ordenó Jerry, entregando unas tijeras a Abby para cortar el enrejado. Justo en ese momento, una voz resonó en el bosque. «Toc. ¿Estás aquí?», preguntó una voz masculina que se acercaba. Ambos reconocieron de inmediato esa voz. «Por aquí, Owen», gritó Jerry con voz alterada debido a la difícil situación con la cebra. Un joven de la misma edad que Abby, con cabello castaño y ojos cafés claros, llegó al lugar, visiblemente sorprendido y confundido por la escena que presenciaba. «¿Qué?», preguntó Owen, sin comprender lo que estaba ocurriendo. «Te necesitamos en...», comenzó a decir Jerry, pero fue interrumpido. «Ven y ayúdame a sostenerla», ordenó Jerry con firmeza a Owen. «Owen, sosténla», añadió, molesto porque la cebra sufría con cada segundo que pasaba. Sin más opción, Owen se acercó a la cebra y la sujetó por el torso. Una vez que el animal estuvo seguro entre ambos hombres, Abby se dispuso a cortar las cuerdas, pero la cebra se movía con fiereza, complicando aún más la situación. Después de unos breves segundos, Abby logró cortar todos los alambres. Una vez liberada, la cebra se alejó rápidamente del lugar, dejando a todos los presentes observando la dirección por la que se había ido. Owen recordó la razón por la cual estaba allí. «Todos te están buscando, tenemos que...», exclamó Owen mientras miraba a Jerry, pero este último se alejó por el mismo camino que había tomado la cebra. El par de jóvenes enamorados siguió a Jerry, quien se encontraba a pocos metros de distancia. Una vez que llegaron, el trío contempló cómo la cebra acariciaba a su cría. «Lo hicimos muy bien», declaró Jerry con una sonrisa, aún admirando a la cebra. «Doc, la chica apareció», dijo Owen alterado, refiriéndose a Ellie. «¿Qué chica?», preguntó Jerry sin mirarlo, sin pensar que eso fuera tan importante. «La que siempre menciona Marlene. Estaba en los túneles. Tiene una antigua mordedura en el brazo, pero no hay rastro de infección», respondió Owen manteniendo la calma. Esa revelación sorprendió a Abby y Jerry. «¿Alguien inmune?», parecía una broma. «Eso es imposible», declaró Jerry, mostrando total incredulidad. «Ya le están haciendo pruebas, pero, te necesitamos allí», dijo Owen en un tono más calmado. El rubio no creía que fuera cierto. Desde que el virus se propagó, nunca había habido nadie inmune ni algo similar.
Pero al ver a Owen tan decidido a transmitir esa información, Jerry comenzó a considerar que tal vez lo que decía era verdad. Tras reflexionar sobre ello, Jerry decidió hacerle caso a Owen. Después de todo, no perdía nada con verificar si lo que decía era cierto. Así, el grupo se dirigió hacia la base. Pero Abby experimentaba una extraña sensación de inquietud. Sentía que estaba a punto de perder algo importante para ella. Horas más tarde, en la base de los Luciérnagas, se encontraba un inmenso hospital que aún mantenía algunos recursos intactos. Fue un movimiento inteligente por parte de las Luciérnagas tomarlo como su base de operaciones. Pero en esta ocasión, nos centraremos en una habitación en particular. La habitación estaba equipada con una camilla, algunas sillas y otros elementos comunes de los hospitales. Un miembro de las Luciérnagas se mantenía de guardia en el lugar. En la camilla, Joel yacía inconsciente, pero poco a poco comenzó a recobrar el conocimiento hasta que finalmente despertó por completo. Lo primero que hizo fue examinar con la mirada toda la habitación para tratar de identificar su ubicación. Desafortunadamente, no logró reconocer el lugar. «Hola, Joel», saludó una voz femenina. El mencionado dirigió su mirada hacia la procedencia de esa voz y pudo ver a Marlene sentada en una de las sillas. «Bienvenido a las Luciérnagas», dijo Marlene con voz tranquila. Joel, el hombre de cabello azabache, estaba confundido. Para ser honesto, no recordaba casi nada. Sus últimos recuerdos se limitaban a estar en un puente. ¿Y Ellie?, preguntó Joel, exaltado y preocupado al recordar lo último que había sucedido con la niña. «Ella está bien. La trajeron de vuelta junto con Tess y el niño», respondió Marlene manteniendo su tono de tranquilidad, aunque mentir sobre el bienestar de Ellie. Al escuchar esas palabras, Joel suspiró aliviado y se recostó nuevamente en la camilla. Ahora podía sentirse más tranquilo al saber que su grupo no había sufrido ningún daño. Lograron llegar hasta aquí. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó Marlene, muy curiosa. Fue muy difícil. Todos tuvimos que luchar, incluso ella, respondió refiriéndose a Ellie. La mujer guardó silencio, pero su respuesta fue suficiente para convencerla. Una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro al saber que Ellie había logrado superar todos los obstáculos que se habían interpuesto en su camino. «¿Sabes? Perdí a la mayoría de mi gente en el viaje cruzando el país. Perdí prácticamente todo, y de alguna manera, por suerte o no, los encontramos para poder encontrar una cura», exclamó Marlene, levantándose de la silla y mirando a Joel con una media sonrisa. Aquellas palabras hicieron que Joel recordara el verdadero significado de su misión, lo había olvidado por completo. «Llévame con ella», pidió Joel, sentándose con dificultad en la camilla. «No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos de», respondió Marlene, intentando calmar a Joel, pero fue interrumpida. «Me preocupo. Solo quiero verla, por favor», suplicó Joel con sinceridad en su tono de voz. A pesar de saber que Ellie estaba bien, Joel aún sentía el deseo de verla y estar a su lado en caso de que algo malo sucediera. Quizás eso era un instinto paternal que despertaba en él. Esta situación dejó a Marlene pensativa. Después de todo, Joel tenía el derecho de saber lo que le iba a suceder a Ellie. Pero simplemente no podía, ni debía, era por su propio bien. «No puedes. Le están preparando una cirugía», respondió Marlene, tratando de suavizar su tono lo máximo posible ante lo que se avecinaba. «¿Qué cirugía?», preguntó Joel, confundido, mientras se levantaba por completo de la camilla. «Los médicos dicen que el cordíceps dentro de ella ha mutado, por eso es inmune. Una vez que lo extraigan, podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa, una vacuna», respondió Marlene con una sonrisa, mientras las lágrimas amenazaban con escaparse. Ella estaba completamente feliz y cautivada por la posibilidad de encontrar una cura para este infernal mundo. Pero no todo era positivo, ya que crear un futuro en el que el cordíceps no existiera implicaba un precio muy alto. Pero Joel no compartía esa emoción. Aún estaba confundido, pero algo le daba muy mala espina. «Pero el cordíceps crece en todo el cerebro», declaró Joel, ya teniendo una idea de lo que iba a suceder. «Así es», respondió Marlene, borrando lentamente su sonrisa y mostrando tristeza en su rostro. Eso fue más que suficiente para confirmar las sospechas de Joel. Tratar una cura tenía un precio, y ese precio era la vida de Ellie. Apretó los puños con furia, decidido a no permitir que le arrebataran a su hija una vez más. «Busca a alguien más», declaró Joel con voz venenosa y una mirada cargada de ira. «No hay nadie más.
respondió Marlene seriamente. Joel se acercó a la mujer. Mira, vas a llevarme con ella. Ordenó, pero fue golpeado en la rodilla izquierda, provocando que cayera. Comprendo profundamente lo que estás sintiendo en este momento. Pero lo que sea que creas estar experimentando ahora, no se compara en absoluto con lo que viví. Conocí a esta joven desde el mismo momento en que vino al mundo y le prometí a su madre que velaría por ella, protegiéndola en todo momento. Marlene hablaba con un nudo en la garganta, sus ojos se encontraban fijos en Joel, que estaba herido. Entonces, ¿por qué permites que esto suceda? Joel preguntó con una voz alterada, su frustración se notaba en cada palabra. Porque esto no se trata de mí, ni siquiera de ella. No hay otra alternativa, Joel. Te ruego que lo entiendas y reflexiones. Nunca volveremos a tener una oportunidad como esta, y no podemos permitir que se desperdicie. Respondió con autoridad, dejando claro que no había margen para el debate. Si hubiera alguna otra opción, alguna salida distinta, Marlene la habría tomado sin dudarlo. Así Ellie podría tener la vida tranquila que su madre deseaba para ella. Sin embargo, al no existir tal opción, Marlene no podía permitir que sus propios sentimientos interfirieran en esta situación. Una vida en juego contra millones. Estas palabras no fueron bien recibidas por el contrabandista. Para él, era inaceptable y cruel sacrificar la vida de una niña inocente. Simplemente no podía aceptarlo. Sigue aferrándote a esa basura, exclamó Joel con voz amenazante, mientras se sentaba en el suelo. La líder de Luciérnaga solo miró a Joel con decepción, ya no tenía sentido intentar razonar con él. Llévalo fuera de aquí. Si intenta algo, dispárale, ordenó Marlene al guardia mientras abandonaba la habitación. Levántate, ordenó apuntándole con su arma. Sin tener otra opción, Joel obedeció a regañadientes.